Buenas tardes amigos, amigas, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos y así también sean bendecidos esta tarde y que se encuentren todos reunidos en familia, que es lo más importante en estos tiempos, estar junto a los seres queridos. Los quisiera invitar esta tarde a leer la palabra de Dios, la cual se encuentra en Mateos, el capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Mateos capítulo 13, del versículo 1 al 9, la parábola del sembrador. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual en 100, cual en 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Que Dios bendiga esta pequeña porción de la palabra de Dios, ya que sabemos que Dios acostumbraba a hablar en parábola al pueblo de Israel. Y como así también esas parábolas, las enseñanzas que le daba al pueblo, como así también nos da a nosotros en estos tiempos, son de gran bendición para aquellos que oyen. Como dice al final de esta palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. Y lo importante de oír palabra de Dios para toda la humanidad es muy grande, es muy tremenda. Y los beneficios que nos da el oír palabra de Dios y creerla es incalculable. En este mundo nadie pierde por creer en Dios, al contrario, ganan. Ganan con creer en Dios. Y ese es el afán de todos los hijos de Dios, y que vean la ganancia que hay en Dios, en buscarle, en creer en Él y en glorificarle. Ya que lo que Él ofrece, nadie en este mundo te lo puede ofrecer y nadie te lo puede dar. Solamente Dios el que puede ofrecerlo y te lo puede dar, que es una vida eterna en el reino de los cielos. Compartir el reino de los cielos con aquellos que han creído en Él y le han conocido. Ese es el fundamento principal de la cristiandad. Creer en la resurrección de los muertos. Aquellos que creen en Jesucristo y no creen en la resurrección de los muertos es porque no creen en una vida nueva. Y por lo tanto su camino está errado, y por lo tanto no tienen fe. Y no conocen verdaderamente lo que Dios está ofreciendo. Él nos ofrece una vida nueva, cielo nuevo y tierra nueva.
Y es ahí que el ser humano debe enfocar su búsqueda, la búsqueda en Dios, para poder alcanzar las promesas que Dios nos dio a través de sus profetas. Y lo que dijo Dios que algún día Él nos vendría a buscar. Eso nos prometió a través de sus profetas, que Él nos vendría a buscar. Y es ahí donde está la espera de todos los santos y de los creyentes en que venga nuevamente Jesucristo a este mundo, no a pisar este mundo, como está escrito, en las nubes se verá, y Él a aquellos que han sido salvos los elevará, a los que están vivos los transformará y los que están muertos los restaurará en un cuerpo incorruptible, y serán llamados todos a la presencia de Dios en las nubes, y todo ojo le verá. Aquellos que no creían lo verán. Aquellos que creían pero no creyeron conforme a la palabra de Dios también lo verán. Como los hijos de Dios, los santos verdaderos, se elevarán hacia las nubes a la presencia de Jesucristo. Y para eso nosotros los seres humanos necesitamos buscar a Dios. Y también necesitamos nosotros conocer nuestras propias vidas. Y es ahí la necesidad que el hombre le debe de nacer en su corazón. Es la pregunta que todos los seres humanos se han hecho. ¿Qué hay en el más allá? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Qué es lo que hay? Hay muchas personas que han relatado historias con respecto a lo que hay más allá. Pero verdaderamente los seres humanos, el verdadero temor que hay en su corazón y que todos los seres humanos tenemos es a la muerte. El temor que hay en todos nuestros corazones es a la muerte. Y como Dios puso vida en nuestros corazones, es por eso que tenemos el apego a la vida. Muchas veces, muchas personas dicen, estás preparado para la muerte, pero nadie está preparado verdaderamente para partir de esta vida. Por mucho que digamos, estar preparados, porque todos los seres humanos tenemos el apego a la vida. Todos tenemos el apego a la vida, porque Dios puso eternidad en nuestros corazones. Ahora es donde tú quieras buscar la eternidad, es la decisión que todos los seres humanos debemos de tomar. Pero hay una sola persona que ofrece vida eterna, la verdadera vida eterna, y ese es Dios, Jesucristo, que nos ofrece a todos nosotros la vida eterna, porque Él es el hacedor de todas las cosas. Él hizo todo lo creado, los universos, las galaxias, el sol, la tierra, todo lo que existe. Él lo hizo. Y lo hizo con un propósito, compartir el reino de los cielos con nosotros. Y es lo que Dios te está ofreciendo el día de hoy. Te está ofreciendo vida eterna. Pero para alcanzar vida eterna, Dios te dice, debes de conocer tu corazón. En Jeremías dice que el corazón es engañoso y mentiroso. ¿Quién lo conocerá? Dios responde, solo yo, Jehová de los ejércitos. Solo Él lo conoce. Y luego en Marcos Dios lo describe el corazón. Y lo describe de tal forma que nombra los pecados que hay en el corazón de los hombres, lo que contamina al hombre.
Está la lascivia, el hurto, el matar, la envidia, la maledicencia, los malos pensamientos, el adulterio. Y así nombra varios pecados más que hay en el corazón de los hombres, los cuales muchas personas en el mundo desconocen e ignoran que esos pecados también están en su corazón. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos le damos más importancia en cómo nosotros nos comportamos, cómo la sociedad nos puede ver y cómo hemos sido criados en este mundo, más que a la misma palabra de Dios. Porque si tuvimos familias que han sido creyentes en Dios, en algún momento no han hablado de Dios, pero hay otras personas que no han tenido familias o padres creyentes. Por lo tanto, nunca le han hablado de Dios, pero sí le han enseñado a vivir en este mundo justamente. Le han enseñado a vivir con bondad, le han enseñado a ser buenos seres humanos, amables, cordiales, educados, pero nunca han oído hablar de Jesucristo, de Dios. Tanto como esa persona que nunca han hablado de Dios y tanto como aquella persona que sí le han hablado de Dios, todos necesitan de Dios, porque todos nacemos con pecados en nuestra vida, porque todos somos descendientes de Adán y de Eva, todos. El rey David en uno de sus salmos nos exhortaba y decía que en maldad había sido formado en el vientre de la madre y en pecado había sido concebido. Por lo tanto, la confesión del rey David era muy profunda, porque estaba reconociendo que del momento que él fue fecundado en el vientre de la madre, ya había pecado en su vida. Él estaba reconociendo que su propia esencia era malvada y que en el momento que naciera en este mundo, lo único que él iba a hacer era pecar delante de Dios, producto que en maldad había sido formado dentro del vientre de la madre. ¿Cuántos hombres en este mundo se pueden reconocer de la misma manera? Yo creo que muy pocos, porque nunca han hablado de Dios, porque nunca han conocido a Dios, nunca le han enseñado verdaderamente quiénes somos nosotros, porque muchas veces la misma palabra de Dios la acomodan a las leyes sociales de este mundo. Muchas veces la misma palabra de Dios es enseñada bajo la lógica humana y la acomodan a los tiempos que estamos viviendo, de acuerdo a las leyes sociales. Más Dios no es ley social, Dios no es moral, Dios no es ética. Él es el hacedor de la vida. Él está del comienzo de los tiempos y solamente Él sabe lo que es verdaderamente bueno y malo para los seres humanos. Nosotros creamos sociedades para poder vivir en armonía y en paz, y que ciertamente es bueno, pero esa armonía y paz no hace que nuestros corazones reciban remisión de pecados, no hace que nuestras vidas reciban la vida eterna que Dios nos tiene preparado. Y esa es la diferencia que nosotros debemos de hacer y no confundir, porque es fácil todo tiempo confundir entre un creyente y una persona que quiere vivir este mundo como se le place, pero sin hacerle daño a nadie. Y que también es validero porque Dios nos dio libre albedrío. Dios no nos obliga a nosotros a creer, pero sí Él quiere que nosotros sepamos quiénes somos nosotros, qué es lo que Él nos ofrece, en qué debemos de creer
Y una vez que tú lo sepas, tomes la decisión correcta. Por eso que esta tarde Dios te bendiga, que Dios guíe tu corazón, porque es ahí donde Dios quiere morar. Dios hará el encuentro de toda la humanidad, porque Él vino a este mundo a rescatarnos. Y antes de venir a este mundo, Él nos dio la ley. Y a través de esa ley nosotros nos podemos reconocer delante de Dios. Algunos la pueden, algunos la pueden malinterpretar, otros la pueden entender bien, pero la ley es muy importante para los seres humanos, porque a través de la ley llegó el conocimiento del pecado y a través de esa misma ley es que nos podemos acercar a Dios. Sin el conocimiento de la ley no nos podríamos acercar a Dios de corazón y honestamente. Sin ese conocimiento, sin creerlo, sin aceptarlo en nuestras vidas, si no nos acercaríamos hipócritamente a los pies de Jesucristo. Esa es la importancia, porque el amor de Dios se derramó en toda la humanidad a través de Jesús y no a través de la ley. Y es por eso que Dios no le gustaba, aborrecía a los fariseos, a los hacedores de la ley. Pablo nos exhortaba, decía que nadie va a ser justificado por obras de la ley para que nadie se gloríe. Y también nos exhortaba y nos dice a través de su palabra que los que viven bajo la ley viven bajo maldición. Pero hoy por hoy hay muchos afanan en enseñar la ley y en hacer cumplir algunas cosas de la ley, lo que les conviene. Más sabemos que el que quiera vivir bajo la ley debe de hacerla toda. Y si es falto en una, se hace falto en todas. Y más es evidente, porque nadie va a ser justificado por las obras de la ley. La importancia de la palabra de Dios para los seres humanos es muy grande. Y es por eso que Jesucristo salió a nuestro encuentro. Y su palabra el día de hoy dice, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola. Jesús sale al encuentro de todas las personas. Hay algunos que se atreven a ingresar al mar. Algunos se mojan los pies, no van más allá, pero después vuelven al confort y a la tranquilidad de la playa. Y hay otros que verdaderamente se sumergen por completo en el mar. Es lo que necesitamos los seres humanos, sumergirnos por completo en la palabra de Dios, navegar con Jesucristo y no quedarnos en la orilla del mar. Ciertamente la orilla del mar en la playa podemos tener una sensación de tranquilidad y de confort, pero esa sensación es pasajera y lo que nos ofrece el mundo. Todas las cosas que nos ofrece este mundo son pasajeras, no son perpetuas. Y es por eso que jamás vas a estar satisfecho con los logros que has tenido. Siempre tu corazón va a estar vacío, va a tener una necesidad en tu vida de buscar algo más siempre, de tener una meta más en la vida.
Nunca se va a llenar el vacío de tu corazón. Vas a tener momentos alegres, los vas a tener, pero van a ser momentáneos esos momentos, esas alegrías, esas felicidades que vas a tener. Te vas a gozar en un día, pero el día siguiente vas a volver a ser la misma persona y vas a sentir el vacío en tu vida. Dios te está dando un propósito para tu vida. Quiere sacar el vacío de tu corazón. Quiere darte luz en tu vida. Por eso Jesús salió, vino a este mundo de su trono de gloria, dejó su hogar por venir a rescatarnos. Y para decirnos que lo que Él nos ofrece es más que todas estas cosas del mundo. La playa es pequeña. De ahí se acomoda mucha gente. Se llena la playa para poder disfrutar los sonidos del mar. Pero el mar es inmerso. Lo que Dios nos ofrece es muy grande. Es tremendo. Pero son muy pocos los que se atreven a ingresar en esa barca y a navegar junto con Jesucristo. Muchas veces la culpa es porque cómo nos criaron, cómo nos educaron. Nunca me han hablado de Jesucristo. No es lo que yo busco, no es lo que yo deseo. No puedo entender y no puedo comprender. No tiene lógica para mí. Y así damos muchas respuestas, porque nosotros somos personas que razonamos, pensamos, meditamos en algunas cosas. Le damos más importancia a las cosas de este mundo que a lo espiritual. Como lo espiritual no es tangible, no es algo que nosotros veamos todos los días, como esa condición no la podemos ver, y es por eso que no le damos importancia, pero sí como en nuestra condición carnal la podemos palpar y sentir, y es por eso que esa sensación le damos más importancia. Y es por eso que Dios vino al encuentro, y a través de su palabra siempre nos enseña y nos dice que nosotros necesitamos de Él, y que sin la palabra de Dios, sin Jesucristo, nuestras vidas vamos a estar siempre vacíos. Jesús le hablaba en parábolas y no todos podían entender las parábolas. Así también cuando hoy por hoy Dios te predica, te habla, no todos van a entender, no todos van a comprender. ¿Y por qué? Porque cada persona en este mundo tiene sus propios pensamientos, sus propias dificultades, sus propios afanes, su propia forma de ver la vida. Porque como nacemos en este mundo como semilla de maldad, y no todos lo saben, no todos lo reconocen, no todos tienen la capacidad de aceptar esa verdad, como lo hizo el rey David. Por eso muchas veces cuando alguien escucha hablar de Dios, no le da la importancia, sigue su camino, otro día lo escucharé, porque le da más importancia al afán de este mundo. Si Dios a todos nosotros nos diera la visión espiritual, no viviríamos tan tranquilamente en este mundo, porque veríamos las calamidades que vienen, veríamos el futuro, veríamos los demonios, veríamos los espíritus inmundos,
cómo engañan, cómo mienten, cómo se burlan, cómo se mofan de muchas personas, aún de los propios de algunos creyentes, que aún son inmaduros en la fe. Y es por eso que Dios nos dio esta parábola. Y dijo, les habló de muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador es Jesucristo, Él salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Jesucristo vino a este mundo a salvar a la humanidad. Y para salvarnos Él vino a cumplir la ley. Nos dio evangelio. Y como el temor de todos los seres humanos es la muerte, es por eso que cada uno de los seres humanos viven filosóficamente este mundo. Algunos buscan eternidad, algunos buscan a Jesucristo. Pero hay otros que simplemente viven esta vida como no hubiera otra. Y es por eso que aprovechan cada segundo, cada minuto en este mundo para vivirlo, para disfrutarlo, el cual es válido. Y es por eso que Jesucristo no tiene cabida en sus corazones, porque están llenos de los deseos de este mundo. Esas personas tienen sus propios dioses en sus corazones. Y como tienen sus propios dioses, sus propios afanes, su propia idolatría, es que Jesús no puede sembrar ese campo. Es por eso que en esta parábola los dice que el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Hay personas en este mundo que no le dan importancia a la palabra de Dios. Hay personas que prácticamente no quieren escuchar la palabra de Dios, producto de la idolatría, producto de que ellos mismos tienen sus propios dioses en sus corazones. ¿Producto de qué? Producto de todos los temores que ellos tienen en su propia vida, de aprovechar cada segundo de la vida que ellos tienen para disfrutar, para lograr lo más que puedan en este mundo. Si no es casualidad que existan tantas religiones en el mundo, no es casualidad, porque todos los seres humanos tienen temor a la muerte. Y es donde uno lo busque, es si lo vas a hallar o no lo vas a hallar. Y como Jesús nos dice que somos semilla de maldad, nuestros corazones, por lo tanto, nacen apartados de Dios. Todos los seres humanos nacemos apartados de Dios. Todos los corazones son como esta persona. Todos los corazones en algún momento desprecian la palabra de Dios y siguen su propio camino. Cuando Jesús verdaderamente quiere sembrar tu corazón, pero no le damos importancia al Evangelio, no le damos la importancia que se debe a escuchar las nuevas buenas de salvación. Luego Jesús nos sigue hablando, dice, pero parte cayó en el pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Este otro tipo de campo, donde había muchas piedras, pero ahí había un poco de tierra. Y al escuchar palabra de Dios,
cayó esa semilla entre medio de las piedras y como había un poco de arena, pudo hacer raíces, no profundas, producto de las piedras que había. Pero Dios, ¿qué nos dice? Que no pudo hacer raíces profundas y que al salir el sol se quemaron y se secaron. Así también hay corazones que creen en Dios. Por eso la semilla cayó en el pedregal, entre medio de las piedras. Pero aún no conocen su verdadera esencia. Pero aún no se reconocen por la palabra de Dios la esencia fundamental, la esencia malvada y pecadora que tienen. Y esa es la importancia que en estos tiempos enseñarle a la gente que se deben de conocer por la palabra de Dios, conocer su verdadera esencia. Por eso muchas veces la palabra de Dios no hace raíces profundas porque las personas no conocen su verdadera esencia malvada. Porque no hay quien le enseñe, porque no hay quien le predique, porque hoy por hoy se mezcla la palabra de Dios con pensamientos humanos, con filosofías humanas, las cuales contaminan la misma palabra de Dios, porque el mismo hombre desconoce su propia esencia fundamental y porque no le ha creído a Dios conforme a las Escrituras. En maldad fuimos formados y en pecado fuimos concebidos. Hay algunas personas que van a aceptar esa palabra, pero no van a poder reconocer que son tan malvadas y perversas. Y ese tipo de corazones son como este pedregal, que la palabra de Dios no va a hacer raíces profundas. Van a decir, yo creo en Dios, pero aún no han recibido la remisión de sus pecados, aún no han sido bautizadas en el Espíritu Santo, porque aún no le han creído a Dios, porque aún no han reconocido su esencia fundamental, malvada y perversa delante de Dios. Y esa es la importancia de hablar la verdad y de discernir los corazones de personas que se levanten con unción del Espíritu Santo y puedan guiar los corazones hacia el Padre. Pero hoy por hoy estamos más preocupados de nuestra apariencia exterior que de la interior, sabiendo que por fuera todos nos podemos ver hermosos, pero producto del pecado que hay en nuestros corazones, por dentro nos vemos inmundos, sucios, en oscuridad. Por eso que aún hay vacío en nuestros corazones. Y necesitamos creer en Dios. Necesitamos que la semilla de Dios caiga en nuestros corazones y comience a labrar nuestro corazón. Y entre más haremos la tierra, más haremos por la palabra de Dios la tierra, más saldrán las piedras y las sacaremos del campo. Hay personas que le cuesta reconocerse. Y por eso que algunos no nacen inmediatamente, no pueden nacer de nuevo. Y por eso es que hay que estar rumiando, rumiando, rumiando en la palabra de Dios. Rumiar y rumiar en la palabra de Dios. Aferrarte en la palabra de Dios. Confiar en la palabra de Dios que es la verdad. Aceptar la palabra de Dios y permitirle a la palabra de Dios que labre tu corazón, que saque todo lo que estorbe para que esa semilla caiga y haga raíces profundas. Sacar todas las piedras que hay en el corazón, pero producto que las personas no conocen su esencia fundamental, malvada y pecadora, es porque la palabra de Dios cae en el pedregal y no puede dar raíces profundas.
Y al final del tiempo, al final del día, va a salir el sol, la va a secar y la va a quemar, y va a volver el vacío en sus corazones. Y ese es uno de los motivos más grandes por qué mucha gente caído a los pies de Jesucristo y en un corto tiempo se van de las iglesias o se van, dejan de creer en Jesús y vuelven al mundo a hacer su vida secular. Porque ya no hay discernimiento espiritual, porque ya nadie enseña la palabra de Dios como se debe de enseñar, porque ya no le están dando importancia a las almas, están más preocupados de lo material que de lo espiritual, sabiendo que un alma vale más que los tesoros de todo este mundo, pero lo aferramos a los tesoros del mundo. Cuando Dios nos dice buscar el reino de los cielos y su justicia, que lo demás va a ser todo añadido, pero se aferran a las añadiduras. Y es por eso que muchas almas se apartan del Evangelio, muchos se apartan de Dios y vuelven a ser las mismas personas que eran antes de conocer a Jesucristo. El valor a las almas tiene que volver. El amor a la obra de Dios tiene que volver, no a lo material. Las cosas materiales van a quedar aquí en este mundo, porque la obra de Dios es que recibas a quien Él ha enviado. Y Dios envió a su propio Hijo a rescatarnos. Esa es la obra de Dios, que recibamos a Jesucristo en nuestros corazones. Esa es la obra de Dios. Y sabemos que una fe sin obra es muerta. Aquel que no tenga a Jesucristo en su corazón no tiene fe. Está muerto aún en delitos y pecados. ¿Y por gusto de qué? Porque nadie le ha enseñado que su verdadera esencia es malvada. Y por lo tanto su vida, su corazón, es como este campo, como el pedregal. Algún orilla del camino, pedregal. Luego dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahí la palabra de Dios cayó en la tierra, hizo raíces, pero crecieron espinos y producto que esos espinos la cubrieron, no permitió que el sol la iluminara. ¿Y qué le pasó a esa semilla? Se ahogó, se perdió por culpa de los espinos. El afán del mundo, nuestros pensamientos, los deseos de la carne. Le damos más importancia muchas veces a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Le damos más valor a las ganancias del mundo que a la obra de Dios, que a la palabra de Dios. Muchas veces se prefiere perder un día de aprendizaje de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Dios, por ahí a divertirse. Todos tenemos derecho a divertirnos, pero todas las cosas tienen su tiempo. Y es tiempo de nacer de nuevo. Es tiempo para Dios, porque solo Dios te da la esperanza de una vida nueva. Solo en Dios te da la verdadera paz, no como el mundo te la da, porque solamente Dios te da remisión de pecado y te hace entrar en el reino de los cielos. El afán del mundo, los problemas, las dificultades, los deseos de la carne, tantas cosas con lo que tenemos que luchar en este mundo. Es difícil, claro que es difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero es necesario que des la buena batalla. Es necesario.
Porque aquí Dios nos describió estos tres campos: a la orilla del camino, en el pedregal y en las espinas. Así somos todos los seres humanos. Cuando la palabra de Dios no está en nuestros corazones, porque somos idólatras, porque aún no conocemos nuestra esencia malvada y perversa, y porque estamos llenos de pensamientos y deseos de la carne. Así son todos los corazones, creyentes o no creyentes. Porque aún los que han creído son como estos campos, si no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, si no han recibido la remisión de los pecados, porque aún en sus corazones no se han deshacido de los pedregales ni de las espinas, las cuales son necesarias que se deshagan. Y una vez que se deshagan de, de esos pensamientos, una vez que se reconozcan por la palabra de Dios de su propia esencia fundamental, de su esencia malvada y pecadora delante de los ojos de Dios, es cuando van a comenzar a recibir la palabra de Dios con humildad en sus corazones. Y eso va a ser la buena tierra. La importancia de aferrarse a la palabra de Dios, de creer en ella, es muy importante, porque todos los seres humanos somos como estos campos, a la orilla del camino, en el pedregal, entre espinos. Pero Dios nos dice que tenemos que seguir escuchando palabra de Dios. Dios te dice que debes de anhelar palabra de vida eterna, que debes de reconocerte, que debes de saber cómo es tu vida, su corazón. A pesar que has creído en Jesucristo, pero aún no recibes la remisión de tus pecados, aún te sientes vacío. Ahora es tiempo de volverte a Dios verdaderamente y reconocerte verdaderamente por la palabra de Dios, tu esencia malvada y pecadora. Porque a pesar que quizás crees en Jesucristo, pero nadie te lo ha enseñado cómo es tu esencia. Y por lo tanto es por eso que en estos tiempos no has podido dar frutos. Crees en Jesús, dices ser creyente, pero no das frutos. Porque aún tu esencia no ha salido de la luz, porque aún no te has deshecho de tu esencia fundamental, porque aún no te has reconocido por la palabra de Dios, porque aún tienes que labrar tu tierra, aún tienes que profundizar más en la palabra de Dios, o porque las enseñanzas que estás recibiendo no son las correctas, son falsas, y necesitas escuchar palabra de verdad, palabra que te haga nacer de nuevo, que te haga ser nueva criatura en Cristo Jesús, y no un religioso más en el mundo, sino hacerte un creyente, un hombre que viva de fe, una mujer que viva de fe, que confíe en Jesucristo, que le crea a Él por sobre todas las cosas. Aunque padre y madre te dejaren con todo ello, Dios te va a recoger. ¿Qué importa cómo crean los demás? ¿Qué importa cómo crea toda la humanidad? Lo que importa es lo que Dios quiere que tú creas y lo que dice la palabra de Dios.
y si estás creyendo conforme a las Escrituras y le has creído a Dios, Dios te va a dar testimonio y Dios va a obrar en tu corazón, va a trabajar en tu corazón, se va a deshacer de todas las cosas que estorben la gloria de Él. La palabra de Dios ya no va a caer más a la orilla del camino, ya no va a caer más en el pedregal, porque Dios te va a deshacer de esas piedras. Dios va a cortar los espinos. Y todo lo va a hacer por su palabra, porque has confiado en Él, has creído en la palabra de Dios. Y te va a hacer un corazón, una buena tierra, en la cual Él va a sembrar su semilla y va a hacer raíces profundas. Hay personas que necesitan largos procesos, otros procesos más cortos. Dios conoce tu condición, Dios conoce tu vida, Dios conoce la vida de todos los seres humanos y sabe de lo que somos carentes y de lo que somos necesitados, porque Él examina y escudriña lo más profundo de nuestro corazón. De cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, dice su palabra, porque ahí emana la vida y es necesario que tú le creas a Dios y recibas la vida que es en Jesucristo. Es por eso que Dios dejó esta parábola, porque vio la multitud que estaba reunida en la playa. Pero nadie se le acercó a la barca donde él estaba. Y por eso que Dios hablaba en parábola y le habló. Y les describió las personas que habían de esas personas que estaban ahí, como así también toda la humanidad. Que habían personas que verdaderamente no creían en él. Iban por la novedad. Había otras personas que sí creían en él, pero no podían aceptar algunas palabras que él les decía. Pero ¿cómo me está diciendo a mí que yo soy malvado y perverso si yo jamás he hecho nada malo en la vida? Dios no te está hablando de tus transgresiones, ni de los delitos, porque los seres humanos le decimos malo a las obras que hace una persona. Mientras una persona no haga nada malo, a esa persona le vamos a decir bueno. Mas Dios le dice a toda la humanidad que sus corazones son como estos campos. No importa cómo hayamos sido criados, no importa cuán benevolentes y benefactores seamos en este mundo, no importa cuán bien hablados seamos o cuánta educación tengamos en este mundo, nuestros corazones están llenos de pecados. Y es por eso que el vacío que hay en tu corazón. Deja de pensar con la lógica humana, deja de aferrarte a tus propios pensamientos, porque esos pensamientos hacen que la palabra de Dios se ahogue en tu corazón y no le permitas crecer y que dé frutos. Más Dios dice luego, pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, cual 100, cual 60 y cual a 30 por uno. Dios conoce nuestras condiciones, Dios conoce nuestra fe. Él sabe si le hemos creído o no le hemos creído. Pero aquellos que le han creído y han nacido de nuevo van a dar frutos. Aquellos que han recibido la remisión de los pecados le van a trabajar en la obra de Dios por amor a las almas. Porque con el corazón se cree para justicia y con los labios se confiesa para salvación. Porque lo de que gratis recibimos, de gracia recibimos, de gracia lo queremos dar. Porque las enseñanzas que hemos recibido de parte de Dios es lo que queremos enseñar para que todas las almas lleguen al conocimiento de la verdad. Para que todas sean salvas para la honra y gloria de Dios. Para que el Evangelio de Dios sea esparcido por todo el mundo. En Romanos capítulo 1, versículo 21-23 dice,
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si no has nacido de nuevo, tienes que luchar por tu salvación. Es necesario que rumees en la palabra de Dios. No te hagas insensato. No permitas que la palabra de Dios caiga a la orilla del camino. Dale el valor que tiene la importancia, dale el valor que tiene la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está la vida eterna. Solo Dios, Jesucristo, te puede ofrecer la vida eterna. La verdadera vida eterna. No existe ninguna religión más en el mundo que te ofrezca esto. Simplemente creyendo en Jesús, pero también conociendo tu verdadera esencia fundamental, malvada y pecadora. Y es por eso que es necesario nacer de nuevo, por eso que es necesario ser nueva criatura en Cristo Jesús. Por nuestra esencia fundamental. Es necesario que Dios nos dé la remisión de los pecados. Es necesario que Dios obre en nuestros corazones y de esa forma Él transforma nuestra vida por completo. No importa cómo tú hayas vivido tu vida, no importa cuán educado seas en este mundo, no importa cuán benefactor o cuán filosófico seas en este mundo, no importa qué religión profeses en este mundo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas conocer tu corazón. Necesitas reconocerte por la palabra de Dios. Necesitas aceptar la palabra de Dios. Necesitas que Dios obre en tu corazón y te salve. Y para eso Dios nos dio evangelio. Para eso Dios vino a este mundo, para rescatarnos de nuestra maldad, de nuestra esencia fundamental, de nuestro pecado. Y es por eso que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista y tomó todos los pecados del mundo, presentes, pasados y futuros. Por eso que Dios es omnisciente. Todos los tomó. De una vez, cuando Juan el Bautista le impuso sus manos en el río Jordán. Y es por eso que Juan declaró: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por eso que Jesús tenía que ir a morir y derramar su sangre en el madero de la cruz para dar la paga por los pecados. Porque la paga del pecado es la muerte. Y el madero de la cruz fue cuando Jesucristo dio la paga por nuestros pecados. Y al tercer día se levantó entre los muertos. Y así Dios nos dio una vida nueva en Cristo Jesús. Nos hizo nacer de nuevo. Si hay alguna obra que tú no conozcas de salvación, no eres salvo. Es necesario conocer las obras que Jesús hizo para salvarte. Si hay algo que tú ignores de la obra de salvación, es tiempo que conozcas las obras que Dios hizo para salvarte. Porque hay el que le quite, como también hay el que le agregue. Es importante, porque si no le pasamos los pecados a Jesús, ¿cómo podrá morir por ti? Esa es la importancia de saber cómo Jesús te salvó. Porque también debemos de confesar nuestra fe.
Decirle, yo creo en tu palabra. Yo vi a mi Señor Jesucristo cuando fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y tú le enviaste 6 meses antes a Juan el Bautista para que él nos representara como el último sumo sacerdote terrenal. Le impuso las manos y pasó todos los pecados del mundo sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que mi Señor tenía que morir en la cruz, para derramar su sangre, para dar la paga por nuestros pecados. Agua, sangre. Y es por eso que se levantó entre los muertos al tercer día, Espíritu. Y el que no naciere de agua y Espíritu, no entrará en el reino de Dios. Esa es la importancia de conocer el Evangelio. Esa es la importancia, porque de esa manera Dios trabaja en nuestros corazones. Porque así nos da a conocer nuestra verdadera esencia fundamental, malvada y perversa, y puede sacar todo lo que estorbe su gloria en nuestras vidas y nos hace dar frutos. Transforma nuestra vida por su palabra. El poder de la palabra de Dios transformar las vidas. Y nos hace buenos campos para que demos frutos a su tiempo. Que Dios bendiga esta pequeña porción de la palabra de Dios. Porque cuán importante es conocer la palabra de Dios y dejarnos guiar por Él. Desecha tus pensamientos. Conoce tu verdadera esencia. Deshazte de todos tus deseos y permítale a Dios que obre en tu corazón. Dale el lugar que se merece a Dios en tu vida. Y recibe la remisión de los pecados conforme a las Escrituras. Hasta aquí Dios me ha dado, esperando que cada uno reciba su porción y la ponga por obra, que es lo más importante de la palabra de Dios. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Que Dios te bendiga. Padre Santo, te doy gracias por su amor y misericordia y por todas sus bondades y por todo lo que ha hecho en medio de nosotros, mi Señor. Esperando que cada alma, cada corazón que escuche tu palabra sea bendecida a través de ella, edificada, como así también restaurada, Padre Santo. Unge de la mollera a la planta de los pies y sea usted glorificándose, Dios Todopoderoso, en cada corazón. Todo lo que estorbe tu gloria, sea usted sacando, Padre mío, en cada corazón y en cada vida, y sea usted obrando conforme a cada necesidad, mi Señor. Bendiga a los oyentes, bendiga a los que están en los hospitales, en las cárceles, bendiga a aquellos que están en las calles abandonados, olvidados por sus familias, pero nunca, nunca olvidado por usted, mi Señor. Sea usted llevando una palabra de aliento donde hay desaliento, sea llevando usted una palabra de sanidad donde haya enfermedad, sea llevando una palabra de restauración, Dios Todopoderoso, donde necesitan, Padre Santo, edificación. Palabras, Padre mío, que levanten los brazos y doble las rodillas paralizadas, Padre Santo. Gracias porque usted ha sido misericordioso, porque ha guardado nuestra familia, como así también Dios Todopoderoso nos tiene con vida y salud, con techo, trabajo y abrigo. Todo está en sus manos y en usted nos encomendamos. Guarda nuestro país, nuestras vidas, Padre mío, como así también hágase su voluntad por sobre todas las cosas. En el nombre del Padre, en el Hijo y en su Santo Espíritu. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.